Vamos a recibir al magistrado doctor Rubén Arturo Sánchez Valencia. Él es magistrado del segundo y primer tribunales colegiales en materia penal del segundo distrito. Es un placer recibirlo, un honor escuchar su voz y vamos a escuchar su ponencia, juicio de amparo en el sistema acusatorio adversarial. Bienvenido. Muchísimas gracias. Saludo con el mayor de los respetos y aprecios a todas y a todos ustedes. Es un privilegio estar aquí. No puedo menos que iniciar, pues con el enorme agradecimiento hacia la doctora Libertad Bugambilia Suárez Sánchez. Su esfuerzo ha sido en verdad encomiable y en muchos sentidos, lo voy a decir, quizá cometiendo una indiscreción. Le advertí de repente mucha angustia en la preparación y yo le dije que se pusiera en manos de Dios, como todos nosotros nos debemos de poner siempre. Y mire qué bien están saliendo las cosas. Yo la felicito a usted, felicito por supuesto a esta gran revista jurídica nacional, Prescriptia. Y bueno, tengo un cierto temor de, primero ya es la última plática, las otras fueron conferencias, las mías va a ser una plática de esta sesión de esta tarde. Algunos de nosotros estamos aquí desde las 14:30 horas, un poquito antes, y bueno, el temor todavía se vuelve más grande por varias razones. La primera, el temor de mi plática. ¿Por qué? Porque, pues escuchamos a la familia del doctor Bourgois, y la verdad que me parece que lo que sobresale de todas esas expresiones es, pues, que nosotros nos quedamos muy impactados porque me parece un gran acierto que esta revista jurídica nacional Prescriptia diga, vamos a rendir homenaje a quien se fue quizá en cuerpo, pero subsiste y pervive y en consecuencia sigue estando presente en nuestra vida jurídica de todos los días, de todos los quehaceres a los que nosotros, los estudiosos del derecho, nos dedicamos. Y bueno, esa es una primera gran aproximación que yo veo y al escuchar a su hija, a su hijo, a su sobrina, me parece que yo solamente pudiera resumirlo en algo que expresé hace un momento precisamente con ellos, es el doctor Ignacio Bourgois Orihuela sigue estando presente. Porque algunos de ustedes y algunas seguramente fueron sus discípulos en aula. Yo no tuve ese privilegio. Yo estudié en Oaxaca, la capital del mundo, y pues ya no pude estar en un aula con él. Pero bueno, mi señora esposa, que es abogada y que fue su discípula ahí en la Facultad de Derecho, por antonomasia, la de la UNAM, la Facultad de Derecho de México, la Facultad de Derecho de la UNAM. Y pues yo recuerdo y me lo sigue contando con tanta emoción todo lo que aprendía de él, la forma en que impartía la cátedra, que jamás faltaba clase, que se llenaba siempre el auditorio y que las personas tenían que estar hasta de pie para poder escucharlo. Y bien, hubimos otros que lo que aprendimos de él fue a través de sus libros, y sí, pues Derecho Constitucional, Garantías y Amparo, pues eran los libros de Ignacio Bourgois. Soy honesto, en mi universidad el temario, es decir, el contenido de la materia era exactamente el índice de cada uno de los libros del doctor Bourgois, seamos honestos. Ese era el plan de estudios. Entonces aprendimos con él. Yo reiterar a la familia pues que se deben de sentir muy orgullosos de su señor padre, su hija y su hijo, y de su abuelo también, abuelo. Y bueno, gracias a esa revista jurídica por el homenaje que se está rindiendo. Segundo temor de que esta plática sea pues así media malita es, pues ya me persiguieron en el uso de la voz don Alberto del Castillo del Valle, tengo el favor de su amistad. Quienes escucharon se dieron cuenta que hablamos un poquito de repente en broma, lo vuelvo a saludar con mi mayor aprecio, y sí, a mí me parece que en un tiempo nosotros lo conocimos como el adjunto de Bourgois, esa era la expresión que lo identificaba, pero les prometo que no es porque sea mi amigo, sino porque, déjenme opinar, él brilla con luz propia, por supuesto, heredó todo de su maestro, pero ahora brilla con luz propia. No lo digo porque sea mi amigo. Y después escuchamos al doctor Marco Polo con una brillante ponencia, mi amigo, y luego don Fernando Rangel, y entonces así como que, ay Dios mío, bueno, hagan de cuenta que escucharon a los tres tenores y ahora va Rigoletto Tovarini, o sea, Rigo Tobar, y aquí viene con su postura de alguna manera.
No dejo, por supuesto, también de alegrarme, de saludar a don Arturo Altamirano González. Tengo el privilegio de su amistad y bueno, solo decirle que sé que mañana va a ser un día muy especial para usted, pero para mí también, y sabe a lo que me refiero. Bien, voy ahora ya entonces, conste los tres tenores, ya los escucharon, y pues ahora se cierra pues así medio malito, ¿no? Y va Rigoletto Tovarini, o sea, Rigo Tovar, ¿no? ¿De qué quiero hablar yo? Cuando me dieron esta idea de lo que sería este congreso tan magno, tan extraordinario, yo siempre he creído que al fin y al cabo, y que me desdigan mis antecesores, mis colegas magistrados, de quien yo soy su ignorante alumno, insisto, sí o no nosotros tenemos, no sé cómo llamarle, no sé si formación o quizá una costumbre, no sé cómo llamarle. Casi todo lo que nosotros referimos en relación a la materia que sea, siempre lo hacemos en base a lo que hubiese expresado el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o alguna de las salas. Yo, cuando me tomo el atrevimiento de dar una clase, digo que es una deformación académica mía, de mí, de mis colegas que me antecedieron, no, ellos están perfectos. Yo digo que es deformación académica. Y casi siempre decimos, es que ya la primera sala dije esto, es que el Pleno ya estableció esto. Bien, es que así es el amparo. Y a mí me parece que todo lo que nosotros podamos interpretar de manera intermedia como juez de distrito, como magistrado de un tribunal unitario, de un tribunal colegiado de circuito, si al final llega al Tribunal Constitucional, que es nuestra Suprema Corte, a partir de ahí, todas las decisiones no las podemos dictar, asumir, ojo, ignorando lo que ya la Suprema Corte de Justicia de la Nación dijo. Y entonces yo pensé, un tema genérico, el sistema acusatorio adversarial y el juicio de amparo. Bien, yo les ofrezco disculpas por esta aseveración que voy a hacer o esta anécdota que voy a narrar. Conste, me aguanto porque yo soy licenciado en Derecho, abogado también en consecuencia. Y bueno, cuando un gitano quiere maldecir, cuando te quiere decir la peor maldición, ni siquiera te desea la muerte, ni siquiera te recuerda, como los mexicanos, ¿no? A la progenitora. No, eso no tiene mucha maldición para ellos. Ellos dicen, cuando te quieren maldecir en serio, Dios te maldiga y entre abogados te veas. Y entonces esa frase a mí me da mucho coraje porque yo también soy abogado, conste, ¿no? Y entonces, perdónenme la expresión, qué poco ceremonial soy, discúlpenme, soy bastante, no sé, quizá poco circunspecto. Pero pues, perdón por la expresión, qué gacha manifestación de los gitanos. Entonces, cada que ellos dicen eso, o cada que me entero que se está hablando de ello, pienso que hay una enorme bendición que a mí me agrada mucho, que es la de los celtas. Y ellos dicen, ojalá y vivas tiempos interesantes. Y yo creo, compañeras y compañeros, amigas y amigos, que estos son tiempos interesantes. Fíjense si no lo estamos viviendo así, por lo menos, no estoy hablando del COVID porque este tiempo está muy feo, no, tiempos interesantes desde el punto de vista jurídico. Les voy a hablar de 3 momentos. 2008, reforma constitucional que hace saber que en un máximo de 8 años, es decir, hasta 2016, el sistema procesal penal sería distinto. Y pasamos de un sistema mixto a un sistema acusatorio adversarial. Segundo momento, y tercero ambos, en 2011. Se reforma la Constitución y, por una parte, hay una reforma en relación a los derechos humanos. Y un artículo 1 que deja claro muchas cosas, bueno, claro en su texto, no sencillo en su interpretación, pero también da lugar por una reforma constitucional a un nuevo juicio de amparo que se aterriza, perdón la expresión, con la ley de 2013, ¿no? Ya no, quizá igual ya no tendríamos que decir nueva ley de amparo, ya tiene 7 años, pero bueno, y que de alguna manera muchas cosas habrían de ser sí novedosas, pero a mí me parece que más garantistas en el juicio de amparo.
No podría decir nada valiente después de haber escuchado a Marco Polo Rosas, al señor magistrado, mi amigo y colega, doctor en Derecho, brillante, como todos mis colegas. Sobre el interés legítimo, por ejemplo, yo sería ruido, insisto, lo que yo pudiera decir después de lo que él ya expresó. Y eso es algo que en la ley de amparo anterior no existía y que quizás pudo haberse ido construyendo por manifestaciones de peticiones de amparo en donde ese interés legítimo, perdón por las expresiones, se asomaba y entonces hubo algunas consideraciones. Bien, aún así, si se dan cuenta de su magna ponencia, las cosas ya de alguna manera se están interpretando, se están sentando las bases y ya se empieza a entender lo que el interés legítimo es para la procedencia del juicio de amparo. Bien, estos dos momentos, la reforma constitucional en materia de derechos humanos y la reforma para un nuevo juicio de amparo, son tiempos interesantes. Y dijo el señor ministro José Ramón Cosío, es la tormenta perfecta, las tres grandes olas, sistema acusatorio, nueva ley de amparo, reforma constitucional en materia de derechos humanos. Y yo, de manera genérica, quiero referirme a aquello que se ha ido ya, perdón por la expresión coloquial, aterrizando en el sistema jurídico mexicano. ¿Qué se dijo en 2008 en primer lugar? Bueno, vamos a tener un nuevo procedimiento penal, va a ser acusatorio, adversarial, va a tener principios y va a existir un código único en toda la República. Perfecto, se dijo y lo esperamos con mucho ahínco. Algunas legislaturas de los estados promulgaron códigos procesales, sí, acusatorios adversariales, pero estaban legitimados hasta que se promulgara el Código Nacional de Procedimientos Penales y declararan su legislatura estatal que adoptaban el Código Nacional de Procedimientos Penales. Y en consecuencia empezaron a hacer pronunciamientos los tribunales colegiados de entidades federativas que tuvieron código acusatorio adversarial. Me estoy refiriendo a Chihuahua, me estoy refiriendo, insisto, a la capital del mundo, Oaxaca, luego se ve que yo ahí nací, perdón, bien, Estado de México y otros lugares, pero muy particularmente estos tres. Y las interpretaciones que se hicieron de lo que la Constitución quiso decir, de lo que el legislador secundario puso en norma y de su forma de aplicación en los procesos, pues bueno, empezaron a construir, perdón que lo diga, el sistema acusatorio. Yo creo que sí, la Constitución, por ser principalista, estableció eso, los principios del sistema acusatorio, que después vino la ley secundaria que habría de determinar el camino exacto y tenemos un Código Nacional de Procedimientos Penales, pero después también vendrían los pronunciamientos que se fueron realizando por cada uno de los actos que pudieran impugnarse primero, pues sí, en amparo, y mejor dicho, antes, en una acción de inconstitucionalidad. Por favor, tengan presente que el Código Nacional de Procedimientos Penales se promulga en 2014 y la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que entonces formulaba muy brillantes acciones de inconstitucionalidad, es decir, promueve acciones de inconstitucionalidad con muy brillantes conceptos de invalidez. Entonces, yo hablo porque son las que yo leía, ahora no he leído, ahora no sé si se promuevan o no acciones de inconstitucionalidad, yo no sé qué ha pasado con eso. Bien, recordar la 10 y su acumulada 11, la Comisión Nacional impugna varios artículos, la Corte los engloba en 9 aspectos, 9 temas muy específicos y bueno, analiza la detención de personas y vehículos, la detención en flagrancia por delitos que requerían querella cuando todavía no había querella, pero ya había habido detención y que se dan 12 o 24 horas para que se formule la querella, el embargo precautorio, el aseguramiento de bienes, la geolocalización en tiempo real, etcétera, etcétera. Y empezaron a darse las construcciones sobre la validez o invalidez de qué? De las normas del Código Nacional de Procedimientos Penales. Pero también hubo reformas, por ejemplo, en 2016, y virtud de la cual el 128, me parece, de la ley de amparo determinó cuando se promueva amparo contra medidas
cautelares o técnicas de investigación, la suspensión no va a ser procedente. E inmediatamente viene una acción de inconstitucionalidad de la Comisión Nacional de Derechos Humanos que dice, esa norma es inconstitucional. Esa reforma que no permite la suspensión va en contra de principios constitucionales. El pronunciamiento de la Corte es claro. No es inconstitucional, pero eso no significa que no puedas aplicar las reglas y las interpretaciones que nosotros como Suprema Corte hemos dado sobre, por ejemplo, la apariencia del buen derecho en esas determinaciones. ¿Se dan cuenta cómo la Corte ha ido construyendo este sistema? Y me parece que sí, es a través de acciones, pero muy particularmente creo que es importante e interesante traer a colación que también las determinaciones que adoptan los jueces de amparo, después los tribunales colegiados de circuito, y si hay alguna contradicción, un pleno de circuito o la propia primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, van delineando, van dando forma, si me permiten la expresión, contenido de lo que el sistema acusatorio adversarial es. Y a mí me parece que pues es algo de lo que lo tendríamos que ver como una virtud, porque las interpretaciones de las normas van a ser siempre distintas dependiendo de los juzgadores, seamos honestos. Y yo creo que el sistema jurídico en el mundo es así, no todo se interpreta siempre, no se ofendan por lo que voy a decir, de manera cuadrada, así como los caballos que nada más pueden ir viendo para adelante y no pueden ir viendo hacia los lados. No es así el derecho en el mundo. Cada porción normativa puede tener distintas interpretaciones y por eso debe de haber alguien quien al final decida qué es aquello que tendríamos por válido. ¿Cuál es la interpretación más adecuada? Me detengo con el segundo momento, la reforma constitucional en materia de derechos humanos. Y un artículo 1 que es un cambio copérnico, digo yo, y don Alberto del Castillo del Valle defendía muy bien, sigue habiendo garantías, a mí me parece que sí, y el 1 de la Constitución es muy claro cuando lo dice, el párrafo primero, en los Estados Unidos mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse salvo los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece. Derecho humano y garantía. Y entonces ahí viene una primer distinción que tendríamos que hacer en el sistema acusatorio adversarial. ¿Qué podríamos determinar que está en juego? Pues sí, la libertad de las personas mayormente, pero también los derechos de las víctimas. Entre otras, su derecho a la verdad. La víctima tiene como derecho fundamental el que se sepa y que se determine qué fue lo que aconteció, quién le vulneró el bien jurídico, y víctima de cualquier conducta delictiva, no solo de las deleznables, no solo todas las conductas delictivas, si bien es cierto este principio del derecho penal de fragmentariedad que dice que es los bienes jurídicos de mayor importancia van a tener, cuando son vulnerados, para quien lo haya realizado esa conducta delictiva, una pena de mayor gravedad y tenemos penas inusitadas en secuestro, bueno, no inusitadas, extraordinarias en secuestro, que se convierten casi en cadenas perpetuas y en delincuencia organizada, que no dan posibilidad jamás a un beneficio, por ejemplo, ¿no? Sí está bien, eso lo podemos determinar así. Sin embargo, cualquier víctima de conducta delictiva, es decir, todas las víctimas, tienen derecho a la verdad. Y ahí ya entran en juego, si se dan cuenta, la libertad de la persona imputada, pero también el derecho a la verdad de la víctima. Y entonces empecemos a analizar cuáles son los derechos que la Constitución otorga para esas personas y sus garantías. Si hablamos de libertad personal, bueno, pues la garantía es pues, que quien la quiera afectar sea autoridad, tenga competencia, funde, motive, sea ley previa, etcétera, etcétera, etcétera. Las garantías siguen existiendo. Tan es así que yo creo, muy modesto punto de vista, es que tanto el derecho como la garantía conforman el derecho fundamental. Se preguntaba el hijo de don Ignacio Burgos Iguala y también don Alberto Castillo del Valle, ¿qué pasaría con esta apertura a los derechos fundamentales de tratados internacionales? Que hubiera pensado, a mí me parece que él hubiera
considerado que era un reforzamiento para que la tutela de los derechos no se hiciera solo desde la Constitución, sino también desde los tratados internacionales en materia de derechos humanos. Yo no creo que don Ignacio Burgoa hubiera desdeñado el Pacta Sunt Servanda, por ejemplo, ¿no? Ese es mi punto de vista. Sin embargo, bien, ahí los tenemos. Y el párrafo segundo deja claro del artículo 1. Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia. Y ahí viene entonces también esta posibilidad de una interpretación no solo de la vulneración o no del derecho humano y el desconocimiento o no a la garantía desde la Constitución, sino también de los tratados de derechos internacionales en materia de derechos humanos. Fíjense cómo es esa tormenta perfecta de lo que él les hablaba. Bueno, don José Ramón Cosío, la idea es de él, y entonces viene un nuevo juicio de amparo, que me parece que lo esencial subsiste, que yo creo que esta tarea que a nosotros como juzgadores federales nos han encomendado, a mí sí me queda, lo digo con mucho respeto, muy claro, que como quiera que sea, la interpretación la hacemos siempre, ¿sí? Constitucional, porque somos juzgadores de amparo, y refractamos la norma general, el acto o la omisión en relación con lo que hubiere hecho o no hecho la autoridad y si ello estuviese o no mandatado por la Constitución. De tal manera que el artículo 20 de nuestra Constitución establece en 3 apartados, que son, me parece, claros, insisto, en su enunciación, quizá no tanto en su interpretación. Bueno, en el apartado A nos empieza diciendo de manera muy clara, el proceso penal será acusatorio y oral. Acusatorio y oral, 2 palabras mágicas, interpretémoslas. Se regirá por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación. ¿Y qué significan esas palabritas? ¿Qué significa la inmediación? ¿Qué es la continuidad? ¿Qué es la concentración? Y en el apartado A, principios generales. En el B, derechos del imputado o imputada. En el C, derechos de la víctima u ofendido. ¿Qué acontece? Que el juicio de amparo ha ido delineando qué significan estas palabras. Y entonces solo quiero darles a manera de reseña algunos ejemplos de estas expresiones que ha utilizado tanto la Suprema Corte de Justicia de la Nación y particularmente la primera sala, como pues, los intérpretes intermedios. Recordar, en el sistema acusatorio adversarial se tienen 4 etapas fundamentales. La primera es la de investigación, la segunda la intermedia, la tercera la etapa de juicio, estas 3 establecidas en el Código Nacional de Procedimientos Penales, y una cuarta etapa que es la de ejecución, establecida, prevista, desarrollada en una Ley Nacional de Ejecución Penal. De cada una de estas 4 etapas, la Suprema Corte, insisto, en amparos en revisión, en amparos directos en revisión, en acciones de inconstitucionalidad, ha ido delineando aquello que tendríamos que entender como los derechos y las garantías de las personas que se ven inmersas en un procedimiento penal, en este caso de corte acusatoria adversarial. Y para cada una de estas etapas, así como las desarrolla el Código Nacional de Procedimientos Penales, bueno, ¿qué podríamos empezar a observar? Que la etapa de investigación tiene 2 momentos, una llamada etapa de investigación inicial, otra etapa de investigación judicializada. Y aquí empieza a delinearse, por ejemplo, los contenidos de esos derechos y las garantías de las personas en cada uno de estos momentos, sus finalidades, aquello para lo que esta etapa fue confeccionada, de tal manera que en relación con el amparo, insisto, después de la inicial viene la intermedia y posteriormente la etapa de juicio. Me voy a detener un poquito, no es que no quiera ir por etapas y hacerles saber cuáles han sido los principales pronunciamientos, pero
Una primera idea de la Suprema Corte es que las etapas se van agotando, se van cerrando, de tal manera que la posibilidad de impugnación de las determinaciones que se adopten en estas etapas deben de formularse, deben de realizarse dentro de esas etapas. Y lo dijo muy claro, por ejemplo, ante una pregunta sencilla. La determinación que adopta el juez o tribunal de juicio oral impugnada en apelación y una vez que el tribunal de alzada ha dictado su sentencia, ¿dan lugar al amparo directo? Pues la respuesta es sí, nosotros ya lo sabemos. Pero la pregunta central es, ¿y violaciones procesales que hubiesen acontecido en etapas previas a la de juicio pueden impugnarse en amparo directo, es decir, hacer ahí las manifestaciones, alegarlas en ese momento? La primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación dijo no. Oye, pero a ver, espérame. El 173, apartado B de la ley de amparo, deja claro, por ejemplo, que se consideran violadas las leyes del procedimiento con trascendencia a las defensas del quejoso cuando una de esas apartados, esto dice, no se le haga saber desde el momento de su detención estos derechos, no se le nombra defensor. Y eso acontece en etapas previas, no en la de juicio. Esa resolución de la primera sala a mí me llamó poderosamente la atención, porque entre otras cosas dijo que, pues sí, efectivamente, las violaciones procesales que trascendieran al resultado del fallo, recordarán que, pues bueno, el propio legislador ha determinado, fíjate si son violaciones sustantivas o adjetivas. Si son adjetivas, tienes que esperarte a ver si trascendieron o no el resultado del fallo. Si son sustantivas, tú ya puedes realizar un pronunciamiento sobre la procedencia o no del amparo. Y bueno, con las interpretaciones que ha hecho la Suprema Corte sobre vulneraciones a derechos sustantivos y adjetivos, se ha ido construyendo el camino o no, la procedencia o no del juicio de amparo. Sin embargo, la primera sala en esta sentencia, que yo tengo en la mente, le dijo muy claro al legislador secundario. A ver, legislador secundario. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos estableció en el 20 estos principios para el sistema acusatorio. Tú tenías la obligación de desarrollarlo en un Código Nacional de Procedimientos Penales y lo hiciste. De repente, en el artículo 173, la nueva ley de amparo, insisto, igual ya no tan nueva, pero de abril de 2013, dejó claro en el 173 cuáles eran las violaciones a las leyes del procedimiento con trascendencia a las defensas del quejoso. El problema es que no hacía una distinción entre el procedimiento mixto y el acusatorio adversarial. Y es hasta la reforma de 17 de junio de 2016 que se ocupa de ponerlo en dos apartados, el A para el sistema mixto y el B para el sistema acusatorio adversarial. Solo les digo que nosotros como tribunales colegiados de repente tuvimos la tarea, medio de rascarnos la cabeza y decir, a ver, esta ley de amparo no se corresponde con el sistema acusatorio. Habla todavía de vulneración de derechos fundamentales de vergarse en una abrogación previa, por ejemplo. Y ya estaba vigente en algunos estados, el estado de México, donde yo ejerzo, es decir, estoy en un tribunal colegiado en materia penal del segundo circuito, y en consecuencia tenía un código propio. Y sinceramente, pues ya fue muy heurístico lo que nosotros tuvimos que hacer y determinar cuándo sí y cuándo no. Sin embargo, lo que le dijo la Corte en esta ejecutoria es, mira, legislador, te ocupaste de poner en dos apartados, el A para el mixto y en B las violaciones a la ley de procedimiento con trascendencia de las defensas del quejoso en el sistema acusatorio adversarial. Sin embargo, permanecieron como una reminiscencia del funcionamiento del juicio de amparo en el sistema anterior, hipótesis que ya no se corresponden con el acusatorio adversarial. Entonces deja claro que puede ser que la Constitución establezca principios y de hecho lo hace. Es como tal, como principios. Que es factible que le ordene al legislador secundario, ojo, que desarrolle lo que como principio se estableció en la Constitución.
pero aún ese desarrollo legislativo puede ser contrario a la Constitución. Y aquí viene la presencia de don Ignacio Burgoa. Yo por eso dije, él no se ha ido, él sigue aquí, porque todos los que hablamos de él seguimos considerando, ojo, lo que estableció en sus textos para quien no pudo ser su alumno en el aula, lo que dijo en el aula para quien tuvo ese privilegio. ¿Por qué? Porque podemos analizar si esa norma expedida por el legislador es, ojo, de manera clara, práctica, acorde o no con los principios constitucionales. Normas generales, actos u omisiones. Ahora ya lo dice con mayor claridad la ley de amparo. Pero él desde entonces nos decía a los jueces, hay que analizar que esa reforma, que esa norma, que ese acto sea acorde con la Constitución. Y entonces esta idea de ir cerrando las etapas y en consecuencia las impugnaciones en el sistema acusatorio, pues ha dado la pauta para que la Suprema Corte, la primera sala y algunos plenos de circuito vayan adoptando decisiones sobre los actos que tendrían que ver con cada una de estas etapas. Me regreso entonces un poquito, ya que les dije que en el amparo directo no pueden impugnarse violaciones procesales acaecidas en etapas previas a la de juicio, entonces me voy un poquito a algunas cuestiones sobre las que la primera sala ya ha hecho pronunciamiento y tengo miedo de estarme tardando mucho. Pero bien, aquí sigo. Bien, esta etapa de investigación, recuerden ustedes que el Ministerio Público sigue teniendo la legitimidad para la investigación de los delitos y en consecuencia en la búsqueda de quien hubiera cometido el delito o participado en la comisión de ese hecho que la ley señala como delito. Y en consecuencia le impone cargas procesales, pero también en esta investigación, ¿va? Dentro de esas técnicas de investigación empieza a dilucidar cuáles son aquellas técnicas de investigación que no requieren autorización de juez de control y cuáles sí. Y esos posibles pronunciamientos, en consecuencia, las determinaciones que hubiesen sido adoptadas por los titulares, por los agentes del Ministerio Público, por las fiscalías, en base a ese principio de buena fe, en base a ese principio de lealtad, podrían no haber sido impugnadas, ojo, dentro de esa propia etapa en amparo indirecto. ¿Cuáles de ellas necesitarían de un principio de definitividad? Y aquí el gran cuestionamiento es siempre, a mí no me estás dando la garantía de audiencia, de alguna manera tú investigaste la comisión del evento delictivo sin darme la oportunidad de que yo te defendiera y no me diste de ninguna manera noticia de lo que estabas haciendo, por lo cual yo no pude ir a defenderme ante ti. Esas expresiones las utilizaban y las seguimos escuchando, las utilizaban en el sistema anterior, las seguimos escuchando nosotros ahora. Pero recuerden, los principios de la Constitución, insisto en que son interpretables y en consecuencia dependerá no solo de las conductas delictivas, sino de la urgencia de las decisiones que tengan que adoptarse para saber si se le debe de dar o no la oportunidad de que comparezca o no a la carpeta de investigación, por ejemplo. Pero también lo mismo, ¿y qué pasa cuando ya vas a una carpeta de investigación? Cuando ya te están citando a ti para una audiencia en donde te van a formular la imputación y en donde seguramente el Ministerio Público va a solicitar que te vinculen a proceso. ¿Qué es el derecho y cuál es tu garantía que tú tienes cuando vas a ir a ese momento? ¿Y qué empieza a delinear la primera sala? Bien, cuando una persona es citada y cuando va a comparecer ante un juez de control porque le van a formular la imputación, en un momento dijo, es procedente el juicio de amparo interpretando el Código de Chihuahua. Hace 2 años cambia su postura y dice, no, ya no es procedente el juicio de amparo indirecto en contra de la determinación que cita a la persona para formularle la imputación. Ah, ¿qué derecho sí tiene? ¿Conocer el contenido de la carpeta de investigación? Por supuesto. Si le van a formular la imputación, él previo a ello debe de tener un conocimiento puntual, exacto, completo de la carpeta de investigación. Insisto, se va delineando. A ver, la vinculación a proceso, ¿cuál debe ser su contenido? La orden de aprehensión
lo mismo. Este escalafón, de alguna manera, esta prelación que te establece las formas de citación en el Código Nacional de Procedimientos Penales, en donde la última tiene que ser la orden de aprehensión, debe de estar justificada la razón. ¿Qué dijo la primera sala? Esa justificación de la razón no basta con el enunciamiento de que, te mandé citar porque el delito, pedí al juez orden de aprehensión porque el delito por el cual te están acusando a ti y yo te tendría que formular la imputación es delito grave. La Corte dijo, no basta ese solo enunciamiento, debes de dar buenas razones de por qué no optaste por alguna de las formas previas de citación. Por ejemplo, insisto, se va delineando lo que el sistema acusatorio es. Contenido de la vinculación al proceso, pues la contradicción de 387. A ver, juez de control. Aquí lo que te exige ahora el 19 es que se demuestre que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito y que el imputado probablemente lo cometió o participó en su comisión. Perfecto. El camino que tú quieras adoptar, porque el Código Nacional también te pide que no se encuentre acreditada alguna causa de exclusión del delito, asúmelo como sea tu deseo. El camino que tú lleves es argumentativamente, yo no te puedo dar una cláusula específica, por un ABC, X, Y y Z. Tú puedes llegar a la conclusión, pero esas dos hipótesis, esas dos figuras, las tienes que acreditar. Que se cometió un hecho que la ley señala como delito y que el imputado lo cometió, o probablemente lo cometió, o participó en su comisión. Dime cuál es su autoría de participación. El camino para determinar si hay una causa de exclusión del delito o no, síguelo como tú quieras que sea. Y aquí ya viene otra problemática. La primera sala también interpretó que la vinculación a proceso no necesariamente tenía que obrar por escrito, que bastaba la versión oral, en donde el juez de control tiene que fundar y motivar las razones por las cuales vincula a proceso o no vincula a proceso a alguien, también eso puede acontecer, bastaba con que obraran de manera oral en la audiencia correspondiente. Bien, se resolvió una contradicción de tesis en el pleno del segundo circuito, en donde se determinó si esa jurisprudencia de la primera sala, que interpretó 3 legislaciones que no exigían que constara por escrito la vinculación a proceso, Nuevo León, Zacatecas y Estado de México no pedían que constara por escrito. El 67, fracción cuarta del Código Nacional de Procedimientos Penales, dice cuáles, entre otras, que la vinculación a proceso debe de obrar por escrito. Y entonces un pleno de circuito decide, bueno, es aplicable esa jurisprudencia que exime al juez de control de plasmar por escrito la vinculación a proceso, que no interpretó, ojo, el Código Nacional donde se exige por escrito, bien, por mayoría de 3 votos contra 2, el pleno del segundo circuito dijo, sí, debe de constar por escrito, esa tesis de jurisprudencia no exime al juez de control de plasmarlo también de manera escrita. Bien, fue por mayoría, 3 contra 2. Yo estoy seguro que ese criterio va a llegar a la primera sala para que se determine pues cuál tendrá que prevalecer. No solo es una mayor carga de trabajo, sino entre otras cosas es qué va a impugnar en el amparo indirecto, en el que por cierto se suple la queja deficiente, la persona imputada que fue vinculada a proceso. Segundo, es decir, lo que se dijo en la audiencia oral o lo que se expresó por escrito. Segunda cuestión, y si ya el juez de amparo analiza la vinculación a proceso dictada vía oral, no encuentra vulneración de derechos fundamentales, pero no la advierte por escrito, el amparo se concede para ese único efecto, esta contradicción de tesis dice que sí, que se concede para el efecto de que se plasme por escrito. Entonces la pregunta es, ¿y qué fin útil tiene una determinación en ese sentido? Con todo respeto lo digo, es medio grosero, pero bueno, que te den palo, ya te dieron palo oralmente, pero ahora que te den palo también por escrito, bien, y a partir de ahí, ¿qué acontece? Bien, vamos a un segundo momento porque yo sé que se me está yendo el tiempo y le estoy viendo la mirada a la doctora Libertad. A ver, ¿qué pasa con la etapa intermedia o depuración? ¿Qué pasa con estos momentos y las decisiones que ahí pueden adoptarse? La primera sala ha ido delineando y, por ejemplo, en relación a las pruebas, la determinación del juez de control ante el ofrecimiento de un medio de prueba o un órgano de prueba es: ¿admites? ¿Inadmites?
o excluyes por ser ilícita. En una decisión, también dijo, amparo en revisión, perdón. A ver, espérenme, ¿qué crees? La admisión de pruebas en la etapa intermedia no es impugnable en amparo. Por cuanto a la inadmisión y a la exclusión, todavía no me pronuncio. A ver, admisión de pruebas, la Corte dijo no es impugnable la determinación del juez de control que admite pruebas, no es impugnable en amparo. La inadmisión y la exclusión, todavía no se pronunció. ¿Y qué dijo? Ya lo decidiré después. Hay dos contradicciones de tesis, la 532-2019 y la 132-2020, ambas en la ponencia del señor ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo. ¿Va? Bien. ¿Qué expresé también? Y es lo malo de estar viendo para otros lados, pero pues no crean, hoy no la ve temprano, no agarré buen sol, mi señora esposa está medio enojada porque dice que no he planchado la ropa, en fin, ya saben cómo nos va a nosotros. Pero bueno, a ver, y por eso se está viendo otras cuestiones. ¿Qué otro momento pudiéramos nosotros determinar? A ver, la inmediación. Ya en la etapa de juicio. Si es un juez el que recibe las pruebas y es otro quien dicta la sentencia, se vulnera el principio de inmediación. Inmediación enunciado con una palabra muy sencilla en el Código, en la Constitución, y después en el Código Nacional de Procedimientos Penales. ¿Y qué acontece? Que entonces se tiene que repetir la etapa de juicio. Y en esa, las contradicciones de tesis las puedo volver a repetir. Según yo, es la 532-2019 y 132-2020. Estoy casi seguro que es así, pero con mucho gusto. Bien, inmediación. Tú, juez que dicta la sentencia, no advertiste todas el desfile probatorio ante ti, se tiene que repetir la etapa de juicio. Con mucho respeto y algún pronunciamiento le externamos a la primera sala, fue, por favor, piensa en la víctima. Por favor, piensa en la víctima de un secuestro, de una violación, de los familiares de un homicidio, etcétera, etcétera. La vas a volver a llevar y tiene que ir, y eso es revictimizar, y muchas veces van amenazadas. Yo les decía, creo que fue lo que no se escuchó, y yo lo que decía era que hay que pensar en el amparo también en todas las partes que intervienen. Enfrente de un imputado privado de la libertad está una víctima del delito y al revés, de una víctima, una persona privada de la libertad. Hay que pensar en todos. Otro pronunciamiento de la primera sala, la fracción segunda del 468, que decía que se va a inadmitir el recurso de apelación por el Tribunal de Alzada si el escrito carecía de peticiones concretos o agravios. La primera sala, ¿cómo lo interpreta? Y dijo, no, esa porción no es inconstitucional, pero se entiende que está referida solo al Ministerio Público. Y si es el Ministerio Público el que interpone un recurso de apelación y no formula agravios ni solicita peticiones concretas, se va a inadmitir el recurso. La ley no lo distinguía, la Corte dijo, esa porción nada más es para el Ministerio Público. Si es víctima, ofendido o imputado, el recurso tiene que admitirse, porque entre otras cosas se le suple la queja deficiente. Y con todo respeto lo digo, pues es obvio, el Ministerio Público pues, siempre formula agravios en sus apelaciones, lo digo con mucho respeto, pues es alguien que sabe hacerlo. Yo no estoy diciendo que los abogados postulantes no. Yo he visto muchas realidades de apelaciones que hacen personas privadas de la libertad a mano y bueno, pues igual y no estamos tan ciertos de que sean profesionistas del derecho, Son realidades que tenemos presentes. Otra porción normativa, la del 470 también. ¿En qué sentido lo dijo del Código Nacional de Procedimientos Penales? Oye, ¿qué vas a impugnar? ¿Qué posibilidad tienes tú de impugnar en apelación? Espérenme, me confundí. 468 fracción segunda es lo que les voy a narrar. La inadmisión del 470 fracción cuarta. Son artículos más, artículos menos. Pero bien, la idea es esta. El Código Nacional decía que el Tribunal de Alzada no iba a poder, así se entendió, ojo, valorar pruebas. ¿Por qué? Porque comprometería el principio de inmediación. Y como el Tribunal de Alzada no estuvo en la etapa de juicio, en las salas de audiencia,
advirtiendo los signos paralingüísticos de las personas que fueron a declarar, etcétera, etcétera, pues no podría valorar pruebas. La primera sala dejó claro, espérame, por supuesto que está legitimado a valorar pruebas. Dentro de la inmediación, los tres momentos esenciales son que el juez en la etapa de juicio advierte que la prueba es válida, segundo, le asigna valor y determina para qué sirve y en consecuencia la valora, le asigna valor. La inmediación nada más llega en este primero, la forma en cómo se le asigna un valor o se le demerita, eso no es inmediación. Y la Corte dijo, por supuesto que el Tribunal de Alzada sí está legitimado para valorar pruebas. Y así yo podía irme narrándole algunos asuntos más en este sentido, pero luego acostumbro a apagar el micrófono y todos ustedes se ponen casi a bailar delante de mí, yo ni los veo, pero bueno, solamente quisiera finalizar con lo siguiente. La maestra Isabel Burgoa Llano, yo creo que con muy justa razón, nos empezó a preguntar, después de hablar de su padre, nos decía, ¿qué pasa con los juristas de ahora? ¿Qué pasa con los jueces de ahora que están permitiendo de alguna manera que quizá haya atropellos y que las autoridades no tengan un control? ¿Qué pasa con los jóvenes abogados? Estoy seguro que aquí hay muchos jóvenes abogadas y abogados y en consecuencia, ¿hasta dónde están quedando sus valores? ¿Hasta dónde pueden de alguna manera olvidarse de esos sueños que todos tenemos y me parece que seguimos teniendo de un estado de justicia, de un estado de derecho pleno? Yo solo quisiera decir, ustedes conocen la historia de Ignacio Burgoa, a él le obligaron a renunciar como juez porque no quiso acatar alguna indicación. Yo doy fe, y que me desmienta don Marco Polo, admirado amigo magistrado, que me desmienta don Fernando Rangel también, pero doy fe de, por lo menos yo, 26 años de juzgador, jamás he recibido línea. Nunca me han dicho, haz esto y quiero que sea de esta manera. Al contrario, en asuntos que fueron de cierta relevancia, en donde había mucho interés, pues parte de la Fiscalía ahora General de la República, entonces Procuraduría o de alguna persona en especial. Yo 3 veces he sido llamado a la Suprema Corte por presidentes en turnos distintos y me acuerdo mucho que me decían, la línea es que no hay línea, señor juez, usted decida como tenga que decidir. Solo quiero decirle que ya sé quién es usted, yo no lo conocía, ya investigué y le tengo mucha confianza. Lo que decida yo lo voy a apoyar. Y me decía don Vicente Aguinaco, grábeme, me dice, grábeme si quiere. En ese entonces los celulares no grababan, ¿no? Pero la línea es que no hay línea. Y eso, compañeras y compañeros, amigas y amigos, es lo que nosotros estamos defendiendo. Un Marco Polo hablaba, ¿no?, del interés legítimo de los jueces. ¿Saben qué estamos defendiendo? Nuestra independencia. No hay nada como dictar tus sentencias sin que tengas una espada de Damocles encima. Y me parece que las personas en este país es lo que se merecen. Una justicia libre de ataduras, un poder judicial, perdón que hable del Poder Judicial de la Federación, totalmente independiente, es donde yo laboro. Y solo recordar, pues que sí, don Ignacio Burgoa sigue presente, nos sigue solicitando que seamos lo más justos que podamos y muy particularmente que frenemos el poder excesivo, esas autoridades que de manera desmedida quieren hacer valer casi siempre a capricho o muchas veces a capricho sus determinaciones. Evoco a don Ignacio Burgoa, le hago saber que para mí sigue presente, yo estudié en sus libros, y recordar a otro gran jurista, don Eduardo J. Couture, que él decía, de la dignidad del juez depende la dignidad del derecho. El derecho valdrá en un país y en un momento histórico determinado lo que valgan los jueces como hombres. El día que un juez tiene miedo
ningún ciudadano puede dormir tranquilo. Yo me arrogaría groseramente, pues, la voz no solo del señor magistrado Marco Polo y no solo también de don Fernando Rangel, sino en general de los juzgadores. Créanme que no tenemos miedo. Lo hacemos convencidos de que lo que estamos determinando es lo justo, es lo correcto. Les suplico que si de pura casualidad muy temprano escuchan a alguien que muy temprano habla diciendo que por determinada sentencia ese juez hay que investigarlo porque es un corrupto, etcétera, etcétera, no le hagan caso. Júzguenos por nuestras sentencias, no por lo que alguien muy temprano diga sin ningún fundamento. Lo digo y lo sostengo. Dios los bendiga, fue un privilegio. Muchas gracias. Revista Jurídica Nacional Prescriptia y su consejo editorial invitan al Magno Congreso en las materias de amparo, penal y civil, en homenaje póstumo al doctor Ignacio Burgoa Orihuela, con motivo de su 15º aniversario luctuoso, del 7 al 11 de diciembre de este 2020. Lunes 7. Mensaje del doctor Arturo Altamirano González en representación de los magnos ponentes de la Revista Jurídica Nacional Prescriptia, con la participación de regias personalidades: maestra Isabel Burgoa Llano, licenciada Pilar Ortuño Burgoa y licenciado Roberto Ortuño Burgoa. Magna ponencia: la fundamentación filosófica del juicio de amparo, por el doctor Ignacio Burgoa Llano, en homenaje póstumo a su padre. Además, las participaciones de el doctor Alberto del Castillo del Valle, magistrado doctor Marco Polo Rosas Vaqueiro, magistrado doctor Fernando Rangel Ramírez, magistrado doctor Rubén Arturo Sánchez Valencia. Martes 8 de diciembre, doctora Diana Garduño Santiago, doctor Jorge Raúl García Sosa, doctor Samuel Hernández de Alba, doctor Baldomero Mendoza López, doctor Albertico Guinto Sierra. Miércoles 9 de diciembre, doctor Arturo Farelas Pacheco, doctor Eric Pérez Loyo, juez doctora Ernestina Carro Roldán, maestro Enrique Octavio Baeza Pérez y doctora Nancy Villafán Pérez. Jueves 10 de diciembre, doctor Salvador Morales Ferrer, doctor Román Díaz Vázquez, doctora Libertad Bugambilia Suárez Sánchez, perito doctor Vicente Cruz Portillo. Viernes 11 de diciembre, juez de distrito doctor Iván Aarón Seferín Hernández, doctor José Eduardo Telles Espinosa, doctor Epigmenio Mendieta Valdés, doctor Arturo Altamirano González y el doctor José Díaz de León Cruz. Clausura por la directora ejecutiva de la Revista Jurídica Nacional Prescriptia, doctora Libertad Bugambilia Suárez Sánchez y el doctor Ignacio Burgoa Llano. Modalidad virtual, evento gratuito por Facebook Live. Registro al teléfono 221-636-3491 con la licenciada Sandra. Constancia por aportación de 300 pesos. No faltes.